Estaba olvidando eso. Muy bien, entonces vamos con el capítulo 12 del libro de Daniel. Gracias a estos versículos iniciales nos permiten tener un preámbulo de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver en este capítulo 12 una información sumamente relevante. No vamos a tener tiempo para hacer, digámoslo así, lo que en otras ocasiones se llama como lo de las conclusiones. Conclusiones, por ejemplo, de qué relación tiene el libro de Daniel con el mundo de hoy, con la generación del siglo XXI. ¿Qué relación tiene, cuál es el mensaje de Daniel ante un mundo blasfemo, apóstata e incrédulo? Y qué interesante, eso lo vamos a ver, Dios mediante, quizás la próxima semana o ya para terminar, pero miren, en el Antiguo Testamento, ¿ustedes creen que existe la palabra vida eterna o no? No, vida eterna está en el Evangelio, en San Juan, en el Nuevo Testamento, Cristo lo dice, pero en el Antiguo Testamento no, no dice eso, ¿verdad? ¿O sí? Sí, aquí en Daniel 12:2. Exactamente, hermano, sino que yo quería hacerle, pues, hermano Juan, como esa pregunta que se le hizo al niño, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Y ya algunos iban a decir, no, no, vida eterna no existe en el Antiguo Testamento, no existe el término. Cuando, hermano Juan, usted lo acaba de leer, por supuesto que sí. Ahí está, en el versículo 2. Miren, dice vida eterna. Ojo, qué interesante lo que aquí la palabra del Señor nos presenta al respecto. Vamos a ir viendo algunos puntos importantes. ¿Alguien me puede decir los tres grandes cautiverios que tuvo el pueblo de Dios? ¿Cuántos fueron y dónde fueron? ¿Alguien? El primero de ellos fue en Egipto. Egipto, Babilonia No, y estamos Asiria. no en Egipto, eso está en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Va a durar cuánto? Más o menos aproximadamente a 4 siglos, ¿no? Cientos años. Correcto, 4 siglos. Y donde ahí José dice, no, que lleven sus huesos, no, a la tierra prometida. ¿Recuerdan esa porción? No, cuando salen ya de ese tiempo de esclavitud. Fue un cautiverio. La segunda, ¿cuál fue? O lo llamaba también dispersión, ¿no? Porque salen de la tierra prometida a Egipto. ¿Y cómo? Como esclavos, pero luego van a la tierra prometida ya como libres. De allí que Cristo es el gran libertador para todo pecador. La segunda dispersión, gran dispersión, o el segundo cautiverio que tuvieron los judíos fue justamente la invasión de Nabucodonosor, ¿no? Y el posterior el cautiverio a Babilonia, ¿correcto? Ahí Correcto. está Deuteronomio 28:62. ¿No? Deuteronomio 28, 62, 65 y Jeremías 25:11 y Jeremías 29:11. Deuteronomio 28, 62, 65, repito, Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. Esa fue la segunda. ¿Y cuál fue la última? ¿Quién me puede decir? Estamos hablando después de un gran cautiverio, no de esos pequeños que tuvo durante buen tiempo, en algunas ocasiones, Israel, no, no. Estamos hablando de grandes, ¿no? Dispersiones. La última, ¿cuándo se dio? En Cuando el es año, perdón, 70 después de en Cristo. el año 70 DC. Después de Cristo. ¿Mm? ¿A raíz de qué? La destrucción del templo y de Jerusalén por el general Tito. Los romanos, ¿verdad? El pueblo judío fue esparcido prácticamente por todas las naciones del mundo. Literalmente fueron esparcidos, ¿sí o no? Perdieron territorio. ¿Y cuándo es que ellos regresan de ese cautiverio a la tierra prometida? ¿En qué año? A ver las damas, ¿quién lo dice? Una de las damas. ¿Cuándo? ¿Qué año fue?
en 1948, 48. ¿no? Que la ONU reconoce al Estado de Israel. Allá en el Medio Oriente, un pequeño territorio que luego se da lugar justamente a los pocos días de tomar o ocupar libremente, soberanamente su territorio, son objeto blanco de ataques de las naciones vecinas. Sin embargo, Dios obra grandemente, preserva a su pueblo, no tenía un armamento, ni siquiera había un ejército o armada. Y muchos judíos en el mundo regresan, viajan de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. ¿Para qué? Para tomar su posición como soldado. En la guerra de Yom Kippur y en la del 67 se ve lo mismo, ¿no? Claro, allí sí la cuestión cambia también porque se comienzan a entrenar, a formar el ejército y comienza Israel a desarrollar una tecnología propia. Hoy en día Israel fabrica aviones, cazabombarderos, tanques, armamento y logística militar que Dios les ha dado la sabiduría, ¿no? Claro, siempre contando con el respaldo, la ayuda históricamente, pues, de Estados Unidos, ¿no? Mayormente, ¿no? Porque en algunos periodos, pues, Estados Unidos le daba la espalda, por ejemplo, en el periodo de Barack Obama, ahora de Biden igual, ¿no? Lo que Trump fue el que se acercó en las últimas décadas a Israel, pues ahora Biden prácticamente le ha dado la espalda completamente al Estado de Israel. Pero bueno, Dios es el que está al lado de su pueblo, ¿no? Entonces esto es el 15 de mayo del 48, que es la noticia mundial que se reconoce la ONU al moderno Estado de Israel, al moderno Estado porque ocupan ya una nación, ya con una disposición a nivel mundial como es la ONU. Entonces, muchos pensaban que Israel ya estaba sepultado, ya era un cadáver, ¿no? Pero dice aquí un pensamiento, una declaración de Walworth. Él dice, el hecho histórico es que Israel ha continuado como una entidad reconocible en el mundo a pesar de siglos de dispersión y corrupción. La historia de Israel no ha concluido, no ha terminado en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Dios siempre estaba a favor y en ayuda de su pueblo, ¿no? Dios prometió a Abraham, ¿no? En Génesis, la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13:15, ¿no? Esa es la promesa de Dios para el padre de la fe, ¿no? Abraham, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Miren, para siempre. O sea, venga lo que venga, ahí estaba la promesa divina, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Tal vez algunos dicen del pueblo árabe, ¿no? Descendientes también que son de Abraham, tienen derecho a la tierra prometida, pero no en este caso. La promesa a Jacob. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que te ha dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Génesis 35, 11 y 12. Génesis 35, 11 y 12. Eso es lo que Dios le va a dar a Jacob. Miren la promesa a Jacob, o sea, al descendiente directo de Abraham, Dios le va a decir una vez más, te la daré a ti y a tu descendencia, y después de ti daré la tierra. Entonces las promesas divinas a los patriarcas, pues Abraham, Isaac y Jacob, así como el rey David, tienen, encajan dentro de lo que es la estructura de la historia, cuando el Mesías vuelva en poder y gloria. ¿Para qué?
para comenzar su reinado de paz y justicia, ¿sí o no? Porque la segunda venida de Cristo implica pues el milenio. ¿Y qué va a ser el milenio? Cristo va a gobernar a todo el planeta, a todas las naciones. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, ¿sí o no? Entonces todo esto está dentro de la parte y los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuál es la situación actual de Israel, hermanos? ¿Cuál es la situación presente de Israel? Es de total incredulidad y apostasía, ¿no? Vemos que allá en Israel cantan y eso está bien, pero muchos mayormente lo toman como una religión, como lo de los padres, los abuelos, lo de los antepasados, y lo toman como una vestimenta religiosa, pero realmente no creen en Dios, porque si creyesen en Dios, creerían en Cristo. El Señor Jesús que dijo en San Juan 14, ¿no? Cree en Dios, cree también en mí. No es solamente decir creo en Dios, no. Uno cree en Dios cuando en primer lugar cree en Cristo. San Juan 17, tercer versículo, allá en Getsemaní, el Señor Jesús que dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él está hablando por Israel, está hablando por todo el planeta, está hablando por los judíos, está hablando por los gentiles, está hablando por los creídos, por los incrédulos, pero ¿para qué? Para que conozcan al Dios verdadero, dice que te conozca a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. O sea, ¿cómo el hombre puede conocer a Dios? No es por medio de las obras, no es por medio de la religión, no es por medio del bautismo, no es por medio ni siquiera de la iglesia, es solamente por medio de Cristo. Por medio de Cristo Jesús. Entonces, el estado actual de Israel es incredulidad y apostasía, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, pues, que... ¿se acuerdan ustedes cuando estudiamos Romanos? Romanos 11 habla de una restauración de Israel. Habla de la promesa de Dios por su pueblo, por la nación de Israel. En Romanos 9:27, el apóstol Pablo dice el remanente. En alocución directa, ¿a quién? A Israel. No, a Israel. Romanos 9:27. Y ese remanente será, dice Carballosa, todo Israel. Romanos 11:26. Romanos 11:26. ¿Ok? Muy bien. Por favor, que una hermana lea Daniel 12:1. Una vez más. Israel, el libro de Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien, gracias. Este es interesante. En el capítulo 12 se empieza en la última parte del capítulo 11. Esta porción tiene que ver con la revelación, la aparición de ¿quién? Del anticristo, ¿no? Y recuerdan ustedes, miren, en los últimos versículos, dice ahí Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esa locución directa aquí al anticristo da a entender como que él se va a sacar muy cerca a uno de los mares, ¿no? De uno de los que tiene que ver cerca a Israel, ¿no? Justamente con ese propósito, ¿no? Pero dice la palabra, mas llegará a su fin. Mas llegará a su fin, ¿no? Ahora, por otro lado, en 11:40, miren, Daniel 11:40 dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur condenará con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por tierras, inundará y pasará, ¿no?
Dice, el tiempo, al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo equivale a decir, en otras palabras, el tiempo del final. El tiempo del final o el tiempo del fin. ¿Ok? Saludamos a la hermana Marta, ya ingresó, ¿verdad? La hermana Marta, ok, muy bien. Estamos en el capítulo 12 de Daniel. Bienvenida, hermana, bienvenida, Dios la bendiga. Ahora, estamos aquí entonces viendo estos puntos importantes, ¿verdad? Ahora, por otro lado, vemos también que el anticristo va a desencadenar una persecución universal al pueblo judío. O sea, Israel va a ser uno de los blancos. ¿De quién? Del anticristo. O sea, en la agenda del anticristo, en su agenda prioritaria, va a estar Israel. Va a estar Israel e Israel. ¿Ah? Pero la Biblia lo dice acá, lo asegura Daniel, que Dios va a estar con su pueblo a quien Él escogió y a quien Él ama. Por eso el verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ojo, entonces ya entienden el contexto, ¿verdad? Ya estamos viendo el contexto, ¿no? Ya es este periodo del anticristo. Dice, se levantará Miguel. De allí que muchos sostienen que Miguel es el guardador, ¿no? De Israel. Dios lo ha puesto allí para cuidar a su nación, ¿no? Ahora, dice el gran príncipe, ¿no? Que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, acá está haciendo referencia, pues, de esta persecución despiadada, cruel, contra el pueblo de Dios, ¿sí? Contra el pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar con la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo ya estará en el cielo. Se supone ya que para dentro de este contexto, la iglesia de Cristo ya ha sido arrebatada, de acuerdo a 1 Tesalonicenses. ¿Sí? Por eso que el blanco, la prioridad en la agenda del anticristo es desaparecer, exterminar a Israel como de lugar. Si hay ayuda económica, si hay nuevas pandemias, a todo el planeta, a todo el mundo, menos Israel. No a Israel. Negar a Israel todo tipo de ayuda, todo tipo de alcance, todo tipo de cobertura. Ahora, ¿qué dice Mateo 24:29, hermanos? Mateo 24:29, por favor, ¿quién lo lee? Amén. Dice Mateo 24:9. 29, por favor, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego dice el verso siguiente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, en otras palabras, las naciones, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se da cuenta? Este contexto nos permite, pues, ver lo que va a ser la segunda venida de Cristo, ¿no? El mismo Señor Jesús dijo, ¿no?, que su regreso, su retorno a la tierra va a ser con poder y gran gloria, ¿no? Entonces esto se va a dar justamente en este tiempo de la tribulación, allí cuando ya venga por Israel, por su pueblo amado, a defenderlo. De modo que el expositor, acá dice, cuando la palabra dice, ¿no?, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje? ¿Qué tiene que ver acá? ¿No? Pero aquí hay indudablemente, de acuerdo a esta palabra que estamos viendo, se refiere a un futuro no muy lejano. Dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, esta es una situación
en la que vemos que esta tribulación no solamente va a afectar a Israel, sino al mundo entero. Apocalipsis lo dice en el 3er capítulo. Va a afectar a todo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la tribulación? El propósito de la tribulación es traer, no, el propósito de la tribulación es traer la ira de Dios sobre los gentiles, sobre los incrédulos que han rechazado la gracia de Dios. Ese es lo que viene a ser la tribulación, ¿no? La ira de Dios derramándose sobre los incrédulos, los paganos, blasfemos, ateos, quienes rechazaron la gracia bendita y salvadora de Cristo. Y por un lado, y por otro lado, de preparar y juzgar a la nación de Israel para que reciba el Mesías. Porque Israel también se apartó de Dios, pues, ¿no? Entonces Dios tiene que hablarle también. Y ahí van a haber castigos, van a haber ataques, van a haber guerras, hasta van a enviar muy posiblemente una bomba nuclear contra Israel. Claro, Dios los va a ayudar. Y quizás su última salida de Israel sea detonar, porque Israel ya tiene una bomba nuclear, por si acaso. Ahora, ¿ustedes se imaginan, hermanos, detonar una bomba nuclear? ¿Qué pasó, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, en Japón, Hiroshima y Nagasaki? Una bomba atómica, ¿no? ¿Me están viendo? ¿Aló, aló? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? Ah, ya, bueno, me avisan, por favor, o me mandan un mensajito. Justo, manita, me estaba mandando que se ha ido la señal, por eso le estaba preguntando, para que de esa manera estemos, no vaya a resultar que a las finales estoy hablando solo, a la pared. ¿Sí? Entonces, bueno, como decía, hermanos, esto va a llegar un momento donde Israel posiblemente tenga que detonar esa bomba nuclear, hermano, y de hecho que va a exterminar a muchísimo a ese ejército que viene del Oriente, ¿no? China, Rusia. Pero la palabra enseña en Apocalipsis que los que queden, los enemigos de Israel, se van a levantar, dice, con más furia. Claro, no todo, porque van a exterminar una bomba nuclear, hermanos, olvídense. Pero en el mismo momento que ya Israel no pueda, no sepa, ya no tenga humanamente ninguna defensa, terrenalmente ya no tenga ningún armamento, y ya se vean avasallados, traspasados, allí va a aparecer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí dice la palabra, ¿no? Con poder y gran gloria. Porque es la venida del Hijo de Dios. Ya no está viniendo, pues, en un modesto pesebre, ¿no? Naciendo. Ahora viene con su corona, viene con su gloria, viene en ese caballo blanco, ¿verdad? Y ahí dice, fiel y verdadero. Y su iglesia, la iglesia de Cristo va a estar con él. ¿Cómo será eso, hermano? ¿No? Mire, aparecer en el espacio, ¿no? ¿Cómo será este momento? ¿Dónde está Israel en todo el globo? Uy, estamos yendo por Sudamérica. No, Israel está por Europa. No, va a ser, hermano, una cuestión que es directo, hermano, al Medio Oriente. Y allí el Señor se va a cumplir lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Es el pueblo de Dios. Por eso que interesante, hermanos, porque acá nos hablan de Apocalipsis, inclusive cuando Apocalipsis 6 dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Daniel. Al pueblo de Daniel, al pueblo, ¿no? que Dios escogió. ¿Sí? Entonces, cuando dice el verso 2, estamos en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué clara es la Biblia, ¿no? Qué clara es la Biblia. Aquí nos presenta de una manera tal sobre lo que es la doctrina de la resurrección, ¿no? Lo que es, los que parten de este mundo con Cristo ya tienen la vida eterna, pero los que no, ¿qué va a ser de ellos? Confusión perpetua, a lamentarse por haber rechazado la bendita gracia del Señor Jesús. Y dice la palabra aquí, en la palabra de Dios, en este versículo, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Este término de polvo de la tierra quiere decir suelo de polvo y al mismo tiempo ser despertado. Ser despertado. Ahora, obviamente, aquí algunos creen que la resurrección va a ser al final. Hay quienes sostienen ya una serie de argumentos o de interpretaciones de este pasaje. Pero la Biblia dice claramente en Hebreos 9, 17, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿sí o no? El juicio. Y cuando comparezcan ante el trono blanco que nos dice Apocalipsis, allí van a poder entender que entonces van a tener otra oportunidad. Entonces no estaban en el infierno. Infierno, lago de fuego, ¿es lo mismo o no es lo mismo, hermanos? Solamente dígame sí o no. Bueno, allí levante o mándeme una manito virtual los que estén de acuerdo que infierno y lago de fuego es lo mismo. A ver, manden una mano virtual. Infierno y lago de fuego es lo mismo. A ver, ahí vemos una mano, un valiente que dice sí, yo pienso esto. Ahí hay dos. Veo otra manito más. Sí, infierno, lago de fuego, ¿es lo mismo? Falso. Yo tengo entendido que son dos cosas diferentes. Como que el lago de fuego es el destino final, castigo final. Pero con el infierno, o sea, ¿son lugares de castigo o no son lugares de castigo? Sí, pero el infierno es como un lugar transitorio. El lugar definitivo es el lago de fuego, según entiendo yo. Interesante. Ya eso lo van a estar viendo ya dilucidando bíblicamente en Apocalipsis, ¿ok? Porque en Apocalipsis, en los últimos capítulos, ahí está. Dice, serán, dice, arrojados. ¿A dónde? Al lago de fuego. No. ¿Y dónde está el infierno? ¿Y dónde estará el lago, o dónde está el lago de fuego que dice las Escrituras? Bueno, ahí está la respuesta que vamos a tener en su respectivo momento. Ahora, serán despertados también quiere decir el tiempo del cumplimiento de la profecía bíblica. Y dice allí que estarán al frente, no, obviamente ante el trono blanco, para vergüenza y confusión perpetua. Son aquellos quienes ya están condenados. Están condenados porque están en el infierno y estarán eternamente separados de la bendita presencia de Dios. ¿Dónde es esto del gran trono blanco? Apocalipsis 20. Por eso le digo, los últimos capítulos, ¿no? Apocalipsis tiene 22 capítulos. Capítulo 20, ahí usted puede entender con mayor claridad. Luego dice, los entendidos resplandecerán, estoy leyendo el tercer versículo, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Otra vez el término eternidad. Los entendidos. Hamaskil es el término hebreo, ¿no? Dice para vida eterna. Van a estar pues en la gloria, en la presencia bendita de Dios, ¿no? Son los entendidos, ¿quiénes? Los que lograron entender, los que recibieron el plan de Dios, el plan de salvación, ¿verdad? Y a pesar que aquellos quienes han estado y aquellos quienes en el periodo de la tribulación hallen la salvación,
¿no? Hay en la salvación, porque todavía allí se va a compartir el mensaje de salvación, el evangelio, hermanos. A veces piensa uno que Apocalipsis ya no hay salvación, se acabó la gracia de Dios. No, hermano. Entonces no aparecería el evangelio eterno. El evangelio eterno. ¿Cómo el evangelio eterno? ¿En plena tribulación? Así es. Así es lo que declara la Biblia, la palabra del Señor, ¿no? Entonces acá dice, pero tú, Daniel, cuarto versículo, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿no? Cerrar quiere decir, algunos dicen que cerrar es preservar. Mantén la palabra. Pablo le da un consejo a Timoteo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay mucha gente, hermano, que está con los descuentos. Se le habla el evangelio, se burlan. Blasfemos que quieren ver al evangelio desaparecido. Las Biblias quemadas. Los templos vacíos. Pero dice la Biblia, predica a tiempo y fuera de tiempo. Tiempo y fuera de tiempo. Esta bendita palabra dice sellada. Se refiere a que está segura, asegurada, autenticada. ¿Por qué? Porque es inspiración divina. Porque es la misma palabra de Dios. Es el tiempo de Dios. Y dice luego la palabra, muchos correrán de aquí para allá, que habrá competencia, habrá olimpiada, maratones. ¿A qué se refiere con esta expresión? Y la ciencia se aumentará. ¿No? Y la ciencia se aumentará. Esto obviamente tiene que ver con el futuro de Israel. ¿No? Mire, 2000 años, hermano, ¿cómo Israel está actualmente? Imagínense, ¿no? Hace 5 décadas aproximadamente, Israel desarrolló la tecnología de la lluvia artificial. Muchos desiertos, hermano, de ahí del Sinaí, comenzaron a producir, hermano, alimentos. ¿Quién le dio esa sabiduría, hermanos? Dios. Ahora hay una lluvia subterránea, ¿no? Porque son objeto de ataques, entonces sus cultivos en zonas subterráneas y tienen un sistema especialmente para que puedan producir. Obviamente que Dios les da esta sabiduría, ¿no? Dios le da el entendimiento. Y también dice, muchos irán de aquí para allá en busca de conocimiento, pero no lo encontrarán. Dice la palabra, irán de aquí para allá. Pablo, hablando de estos tiempos escatológicos o finales, dice que habrá comezón, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la porción de Pablo? Dice, en estos últimos tiempos habrá comezón de huir, ¿no? Es decir, que la gente se va a parar a escuchar a un charlatán, a un chamán, a un curandero. Resucitó, mire, se levantó. Y la gente se va a parar ahí. Miren acá, en el árbol, comenzó a llorar el árbol. Acá se apareció esta imagen. Y la gente dirá, oh, maravilla. Todo eso con la finalidad de apartar de los caminos de Dios. El problema es que la gente no va a encontrarlo. Porque únicamente la verdad, lo que se puede encontrar a Dios es por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús, el Señor. Ahora, más adelante, leyendo ya un poquito más, hermanos, por cuestión del tiempo, voy a sintetizar. Y hablando de sintetizar, también acá nos quedamos con esto. Ay, perdón, acá estaba el hermano Orlando. Lo que le quería compartir. ¿Se ve la pantalla completa, hermanos? Sí, hermano, sí. Gracias. Gracias. Dice, porque ya está en acción el misterio ¿de qué? De la iniquidad. Solo que hay alguien al presente que lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu y su boca y destruirá
con el resplandor de su venida. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. ¿No? Y allí lo dice la palabra, el misterio de la iniquidad. Ese misterio, hermano, ya está en acción. Este misterio, hermano, de la iniquidad, aquello que se levanta contra el evangelio y todo lo que tenga que ver contra la Biblia, contra la fe cristiana, es el misterio de la iniquidad. Hermanos, sus oraciones, hermanos, y enseñar la palabra. Converso con muchos cristianos por el chat, hasta en forma personal, claro, manteniendo la distancia, casos muy aislados que he salido y que me he encontrado, porque no estoy yendo personalmente a hacer este tipo y me preguntan, no, pero pastor, y fulano de tal puede hacer un buen gobierno y Dios puede obrar, ¿no? Y yo, hermano, ¿te has visto un pez que está en el estadio? No, el pez está en el agua, en el mar. Yo digo, ¿y puede haber un cristiano ateo? No, imposible. ¿Y cómo un cristiano va a defender a un sistema ideológico materialista? Hay cristianos que están siendo, hermanos, cautivados por este misterio de la iniquidad. Y hay que tener mucho cuidado. Acá no estábamos, hermano, para defender a un candidato, no, hermano. Aquí nuestra labor es qué dice la Biblia. Y lo de cristianos apologetas, de presentar la fe cristiana, hermano. Todo lo que tenga que ver como recursos, argumentos, ¿para qué? Para presentar la fe cristiana. ¿Por qué? Porque este misterio de iniquidad justamente busca ¿qué cosa? Busca el camino para implantar todo para la llegada del anticristo. Que haya un gobierno central, que haya una moneda mundial, que haya una religión mundial, que haya un sistema económico mundial. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con el autoritarismo. Una sola autoridad, una sola ley, ¿no? Que va a haber una ley de comunicación, que va a haber una ley de prensa, que va a haber una ley educativa, que va a haber una ley de económica, o sea, único. Y eso es justamente lo que va a ser el anticristo. Una sola moneda, una sola religión, un solo tipo económico, un solo tipo de gobierno, con la finalidad de engañar. Y en eso tenemos que tener bastante cuidado. Y nuestras oraciones al respecto, ¿no? Entonces, busca, hermano, busca. Mire, yo lo dije la semana pasada, el foro de San Paulo aparece en la década de hace 20 años, prácticamente 2 décadas. Entonces, sus objetivos del foro de San Paulo para toda Latinoamérica, es decir, América del Norte, América Central y América del Sur, es confundir y denigrar la fe cristiana. Es decir, que la gente crea en la roca, que la gente le adore a un pedazo de palo de madera, no importa. 1000 veces mejor a que tenga el evangelio en su corazón o en su vida. Aquí, hermano, hay una trascendencia espiritual maligna. Y en eso tenemos que tener presente la palabra del Señor. Tenemos que tener presente con la palabra del Señor. Hace unos años, cuando estuve allá en Inglaterra, hermanos, me invitaron, justo se cumplía en el año 2007 el centenario de la primera Congreso Mundial Bautista, ¿no? Fue en 1907. Y en el 2007 cumplía un centenario. Y bautistas de todo el mundo, hermano, fueron ¿a dónde? A un hermoso lugar que está al norte de Londres, ¿sí? Tenía el nombre, se me fue el nombre allí, hermano, y sabe, estuvimos más o menos un promedio de 80 latinos, de los cuales encontré solamente a un hermano que vino de una iglesia bautista por Javier Prado, y el único peruano, por cierto, los demás mexicano, boliviano, chileno, etc. Y en uno de los devocionales compartió el director del Seminario Bautista de La Habana, Cuba. Y él dijo, hermanos, nosotros no podemos hacer campañas al aire libre. Nosotros no podemos predicar abiertamente en los hospitales. Se nos ha prohibido entrar a las escuelas, a los colegios. No podemos entrar con Biblia, ni hablar nada del Evangelio. Oren por Cuba.
¿Se dan cuenta, hermano? Ese es justamente el misterio de la iniquidad, que busca resarcir, detener y por otro lado confundir a la población, a la gente inconversa, para que no pueda oír el bendito mensaje de salvación. Por eso ahora voy entendiendo con más razón, hermano, a Pablo cuando dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Porque quizás mañana ya no estemos aquí, hermano. Pero por el esfuerzo, por el testimonio que usted haga en el nombre del Señor, en predicar a un ateo, a un hechicero, a un materialista, a un blasfemo, hermano, a un adicto, hermano, puede ser de gran bendición. Por convertirse esa persona puede llevar el evangelio a 100 almas, o a 10 almas, o a una sola alma más. Dice la palabra, hay gozo en los cielos, ¿sí o no? Por un pecador, ojo, dice por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan ya de arrepentimiento. Quiero ir ya avanzando, hermano, y cerrando esta parte, hermano, compartiendo lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Perdón, la hermana Elisa se... Ok. Listo. Esto mejor lo pongo por acá. Sí, ok. ¿Llegó a ingresar el hermano Orlando? Sí, ¿no? Ok, listo. Entonces continuamos. Con esta, ya vamos concluyendo, hermanos. Apocalipsis 12, 3 al 14, ya ustedes lo pueden leer con más calma. Tomen la nota de la cita. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Esto es interesante. Y miren lo que dice Daniel 7:7. Después de esto, ¿verdad? Dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí en la cuarta bestia, ojo, no es la primera, no es la segunda, no es la tercera, la cuarta, espantosa y terrible, la última, ¿no? Son 4 bestias, ¿se acuerdan? Estamos en Daniel 7. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. O sea, lo que se ponía en su camino no quedaba vivo. Como dicen, no dejaba ni las cenizas. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Y qué dice a la izquierda, hermano Apocalipsis? Miren acá, 10 cuernos. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Esto es un adelanto, Estamos ya haciendo un paralelo ya entre Daniel y Apocalipsis. Ahora, hay una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren escuchar, hermanos? ¿La buena o la mala? Las dos. La mala, que para aprobar Apocalipsis tienen que dominar Daniel. O sea que el que no prueba Daniel no puede estudiar Apocalipsis. Y la buena, ¿sabe cuál es la buena? ¿Quieren saber la buena? ¿Cuál es la buena, pastor? Sí, que La buena, hermano, es que si tienen a Cristo, hermanos, van ahí con el Señor en el rapto. Amén. Amén, pastor. Y a lo mejor ya no hay siguiente curso. Entonces, pero bueno, esta es una base, creo yo, hermano, para ver, miren, hermano, y acá estamos haciendo un paralelismo, ¿no? Obviamente se está hablando de lo mismo. Y hay pasajes que Daniel y Juan lo dicen en otras palabras, pero la idea, la esencia de la inspiración divina la tienen ambos. Y cuando habla él, ¿no? De que Juan, ¿no? Para describir escenarios, hermano, porque miren ustedes en un momento solamente, Juan tiene que escribir objetos, elementos que nunca antes ha llegado a ver en el tiempo de los romanos. Por ejemplo, en el tiempo, hermano, de Juan, ¿existían los tanques? ¿Existía? No.
No existían tanques, hermano, no había ni siquiera electricidad. Y los misiles, los cohetes, peor todavía. Ahora, ¿cómo lo presenta? Ahora, eso de la descripción, ya les hablé que es la descripción, que es una prosopografía. A ver, ¿quién me lo dice? He hablado de Daniel, he hablado de características físicas, externas, internas, de reyes, de personajes. A ver, hermanos, ¿recuerdan qué es la prosopografía? Es la descripción de las cualidades externas, físicas de una persona. ¿Qué es una topografía? Una descripción de un lugar. Un escenario. De un escenario, de un lugar, de un espacio, ¿no? Por ejemplo, la sala del Palacio Real, el mar, la montaña. Y Apocalipsis, hermano, tiene toda una playa de topografías, ¿ah? Impresionante, alucinante, diría yo, hermanos. Sinceramente, ¿no? Y Daniel no es la excepción. Daniel no es la excepción. Mire, la fosa de los leones. ¿Sí o no? El horno de fuego. ¿Ahí hay topografía? Sí, porque ahí indica, hemos visto la palabra, ¿no? Dice que el fuego mandó, dice, 10 veces más. Y los que estaban ahí, se quemaron, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegaron los amigos de Daniel? No les pasó nada. Entonces, bueno, lo dejo con esto, hermanos, para concluir. Y finalmente, Apocalipsis 12, 6, 7 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Qué representa la mujer en el contexto de Apocalipsis? ¿A quién se hace referencia? ¿A la iglesia? ¿A Israel? Donde tiene lugar preparado por Dios, porque allí la sustentan por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban. Esto parece un guión sacado de una película de ciencia ficción, ¿no? Como de Guerra de las Galaxias, ¿no? Dice, ¿qué? Como una batalla en el cielo, wow. Una batalla espiritual, ¿ah? Y encabezado del ejército celestial por Miguel, el arcángel. Entonces, aquí la palabra de Dios que está hablando dice 1260 días, ¿no? 60 días. Entonces, este es un tiempo, dice que tiene que ver con este periodo de ¿qué? De la tribulación, de la gran tribulación, ¿no? Entonces algunos lo asocian con la destrucción del templo del año 70, la entrada de Sestio en Jerusalén, los sacrificios en el templo, ¿verdad? Pero es como si fuese la abominación hasta que sea quitado el continuo sacrificio por esta cantidad de días, ¿no? De cantidad de días que nos presenta ahí la palabra del Señor. Dice, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, ¿no? Te levantarás. El último verso dice, del capítulo 12, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel será uno de los que serán levantados. Dice aquí, acá la palabra, bienaventurado el que espera y llegue. Ojo, allí hay algo ya, pero eso tiene que verse ya en Apocalipsis, para disfrutar esta porción de lo que es realmente lo que significa la palabra de Dios, ¿no? Dice que es al fin de los días. El Señor ha consumado todo dentro de sus planes soberanos, y está justamente que Él va a venir por el pueblo de Daniel, por la nación de Israel, ¿no? Eso, si no me equivoco, es... Ok, entonces, hermanos, esto es lo que corresponde al tema de hoy, y Dios mediante atentos cuando yo les haga llegar para la actividad o la temática de la próxima semana, para que puedan tener conocimiento de ello y puedan estar preparados. Este video voy a tratar lo posible de subirlo mañana, si es posible, al
a YouTube, ahí están toditos, ¿no? El capítulo 1, ¿no? Una colección. Y agradezco también, hermano, el apoyo de ustedes. Solamente han puesto 2 likes, no sé quién fue, pero gracias a Dios, hermano. Y lo demás, pues que no sé si no han tenido pesadilla, ha sido por gracias a Dios, ¿no? Porque solamente han puesto 2 likes, 2 seguidores. El resto creo que ni han visto, hermano. Sinceramente no sé qué ha pasado, ¿ah? Pero por favor, háganlo, no solo por los apuntes, sino porque la próxima semana ya yo no voy a ser el único que va a hablar, voy a hacer preguntas, pero no con la finalidad de desaprobarlo, no se preocupen ni se pongan nerviosos, sino para ver en qué medida estamos viendo la profecía bíblica, ¿ok? Esa es la finalidad, hermanos. Y si hay alguna inquietud, interrogante, por favor, de preferencia, me la hagan llegar escrito a mi número de WhatsApp para poder examinar, ver bien, estudiar, hermano, la palabra y poder alcanzar una respuesta que la palabra del Señor nos dé. ¿Ok? Bien, hermanos, los dejo entonces, que tengan un buen break, un buen descanso. ¿Quién está ganando? Argentina está ganando 1-0, pero bueno, parece que Perú se va a enfrentar con Colombia, ¿no? Dios mediante. Bueno, en fin, estemos orando por nuestro querido país, sigamos orando al Señor, hermanos. Las cosas no están bien, pero Dios es juez justo y soberano. Amén. Amén. Muy bien. Pueden poner su micro para despedirse. Si desea su cámara también. Algunos creo que ya empezaron con la cena. Por eso se ha apagado. Bendiga, pero bueno. Ya, manito, que Dios te bendiga. Ah, y este sábado es el último ayuno en Comas. Y nos vemos. De repente, si pueden ir, hermanos, magnífico. ¿Ok? Nos veremos allí. Ok, hermanito Juancito, así estaba, hermana Yoli, y bueno, ahí también, si alguien más va por allá, que Dios lo bendiga, que tengan una buena noche. Buenas noches, Dios bendiga a todos. Amén, amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Chao, hermanita Marta, Dios la bendiga, hermana Marta. Buenas noches con todos, buenas noches.